Bueno, el tema que vamos a estar tratando hoy, como lo dice el título, un tema bastante superficial, ¿sí? De ahí que vamos a estar en patologías superficiales. Yo soy el arquitecto Guillermo Bodenbender. Si bien he hecho ambas cosas simultáneamente, tanto el ejercicio profesional como estar en el CONICET y también el tema docencia, es bueno cuando a uno le agarra ese bichito del conocimiento y trata de ver que las cosas cotidianas es el buscarle la razón de ser de las cosas, ¿sí? De ahí que bueno, este tema que hemos preparado voy a tratar a ver si de alguna manera podemos ir integrando los temas que hemos visto con los otros profesores también, porque de una u otra manera los problemas que tenemos ahora se nos expresan superficialmente primero, ¿sí? No quiere decir que el problema sea necesariamente por la superficie, sino que son problemas que están muchas veces latentes y encuentran una manera para manifestarse. Vamos a comenzar en esto, en ese título largo que es Efectos de los movimientos del edificio en los materiales y de los materiales, que hace que haya, por consiguiente, problemas en el desempeño de las superficies. En lo que nosotros hacemos, aunque nos cueste como entenderlo del todo lo que hacemos se mueve, ¿sí? Pero es lo que más quieto está, desde las pirámides de Egipto hasta hoy, se mueve todo. Eso puede ser que los movimientos que se dan en los materiales en las obras tengan un origen mecánico, ¿sí? Esto es por acción de cargas, por cargas gravitatorias, por cargas de viento, por cargas de sismo, ¿sí? Pero generan esos esfuerzos. Luego la temperatura, es decir, los efectos térmicos, generan una cantidad de variantes, de movimientos dentro de estos materiales, y ya, es más, si se combinan estos dos, nos empieza a hacer la cosa más complicada también. Y luego el origen hídrico, el disolvente natural de todas las obras que ha ido haciendo el hombre, el agua es la que gana siempre. Creemos que le ganamos provisoriamente, por decir, hace 5 años no se llovió el techo. Se nos va a llover entre los próximos 5, ¿sí? Pero el agua gana siempre. De ahí que vamos a hacer algunos análisis de esto para ver cuáles son las causas y los efectos que nos están generando en distintas patologías. Nada, quien ya tiene unos años vivido, nada es tan simple como cuando uno pretende comprenderlo o analizarlo superficialmente, sino que generalmente uno encuentra que estas causas se van mezclando entre sí, y una trae otra y otra trae otra y se empiezan como a potenciar entre ellas. Desde los movimientos de origen mecánico, ¿sí? Todos sabemos que los sólidos, en la medida que sufren una variación de temperatura, modifican su tamaño, por la misma modificación que se produce internamente dentro de las moléculas, ¿sí? Si tratáramos de ponerle, va a ser la única del día, ¿sí? Como única fórmula, podemos decir que la deformación, delta L, es la tensión a la cual estoy sometiendo un material por la longitud de esa pieza y por el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es un número con muchos ceros que tiene cada uno de los materiales que usamos, que hace que determinados matrimonios entre esos materiales sean muy felices, ¿sí? El caso del acero con el hormigón, por ejemplo, que mantiene esa relación, pues tiene estos módulos, estos coeficientes, que es un módulo, bastante similares, ¿sí? Tenemos que tener presente que todo material, ante una carga, sufre deformaciones. Una viga, una losa, recordarán que cuando hacemos una losa le hacemos un flechado al medio, para que cuando entre en servicio sufre una deformación. Y ahí, si se recuerdan algo, teníamos el tema de los periodos elásticos. Ahora no sé si es en la próxima diapositiva, no, en la siguiente, ¿sí? Entonces, tenemos este módulo de elasticidad, en la cual, cuando combinamos distintos materiales entre sí,
Y si estos materiales tienen un módulo de elasticidad distinto, se van a comportar distinto. Si en un edificio en altura pretendemos vincular la mampostería de cerramiento con la estructura de hormigón armado, al mes, a los 2 meses, a los 5 meses, van a tener fisuras en ese encuentro, porque ambos tienen coeficiente distinto. De ahí que necesitamos echar mano a barras de acero que vinculen la mampostería por un lado con el hormigón por otro, sino indefectiblemente vamos a estar teniendo esa marca. Si alguno se acuerda de esta famosa ley de Hooke, ¿sí?, que es media pesadita, pero les muestro este gráfico solamente. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos materiales como madera, ¿sí?, en la cual se deforma hasta ese punto y vuelve. Este lo llamamos los periodos elásticos. Elásticos con un material se deforma por el efecto de una fuerza. Cuando esa fuerza deja de hacer efecto, vuelve a su posición original. Y luego teníamos periodos plásticos, que es cuando el material se deformó en ese punto, se sigue deformando y ya no vuelve a su posición original. Si esto le diéramos una trascendencia realmente de fondo, nos podría como explicar el por qué construimos como construimos. Si les dijeran por qué no hacemos estructuras de aluminio, por ejemplo, y no solamente carpinterías, es que el periodo elástico del aluminio es muy breve. En cuanto excedemos esa fuerza, entra en un periodo plástico, se deforma y no vuelve más, ¿sí? De ahí que construimos muy pocas cosas con aluminio, a diferencia del acero, que fíjense todo el esfuerzo que está soportando, ¿sí?, estas son las cargas que se le aplican, y vuelve a su estado original. Y luego los materiales compuestos, es decir, plásticos reforzados con fibras, en las cuales un avance que está teniendo marcadamente, y ya hay muchos plásticos que están reemplazando al acero. Es decir, las próximas generaciones de materiales que se vienen de la de materiales compuestos. Si apagamos esta luz, Luis, puede que se vea mejor la pantalla, como te parezca. Estas son deformaciones de origen mecánico, ¿sí? Es decir, ya vemos que son fisuras, y ya no son fisuras. Es decir, fisuras la llamamos cuando han afectado los materiales superficiales. En cambio, cuando afectan ya la estructura del muro, ya estamos hablando de grietas. En este otro muro que había estas fisuras, al sacar revoques, encontramos que eran grietas, o sea que ya eran pasantes por la mampostería. De paso, cuando vayamos viendo estas imágenes, vamos a ir tratando de relacionarlas con lo que hemos visto en las otras clases. Fíjense que acá, a modo de restablecer las juntas, en vez de poner llaves puntuales, se ha hecho una costura a lo largo de todas estas hiladas, ¿sí?, para que los futuros esfuerzos que seguirán estando y que generaron este corte vertical sean distribuidos en la mayor superficie de la mampostería. Si recuerdan, históricamente era como común hablar de llaves cuando teníamos esta fisura, que era cruzarles unos hierritos cada tanto, como una costura que uno hiciera con... En cambio, el hecho de estar rehundiendo juntas, ahí ya se está poniendo varillas de hierro, distribuimos esas tensiones en la mayor superficie del muro posible. Y las cosas se mueven por el tema temperatura también, en donde esta variación dimensional que surge es por el coeficiente de dilatación, por el aumento de temperatura y por la longitud. Es decir, los materiales se mueven entonces cuando la temperatura cambia. Afectará ese material según el coeficiente de dilatación de cada uno de esos materiales y luego esta variable que es la longitud de la pieza, ¿sí? A ver, algo como de sentido común para que esto se entienda. Una losa, mientras más grande sea, más variación dimensional tendrá. Por lo tanto, va a aumentar su tamaño significativamente, que a veces redondeamos exageradamente 1 milímetro por metro, no es tanto, pero conviene tener ese número presente para tener algún margen de seguridad, ¿sí?
De ahí que la variación de la longitud es el coeficiente de dilatación térmica por la variación de la temperatura y por la longitud. Acá tenemos materiales que se comportan también distintos, ¿sí? Las mamposterías entre sí todas tienen distinto comportamiento en cuanto al coeficiente de variación térmica. Por ejemplo, tenemos que las mamposterías cerámicas tienen menor variación dimensional que los bloques de cemento. Si los bloques de cemento han sido curados, tienen menor variación dimensional con respecto a los que han estado sin curar. Muchos de ustedes, si han usado bloques cementicios de distintas fábricas de origen, aquellas fábricas con mayor tecnología para su curado dentro del mismo proceso, uno tiene bloques mucho más estables dimensionalmente que aquellos de un origen de fábricas más domésticas. Los mampuestos cementicios tienen menos variación dimensional que las mamposterías en piedra. Fíjense que acá van aumentando la densidad de los materiales, ¿sí? En esta comparación uno puede inferir que en la medida que el material es más denso y más pesado, va sufriendo mayores variaciones dimensionales en función de los aspectos térmicos. Y en el caso de los aglomerados calcáreos, o sea, todas las mezclas, los morteros de asientos calcáreos, ¿sí?, tienen mucha menor variación dimensional que los cementicios. Y los arcillosos, mucho menos que los calcáreos. Cosas que observamos cotidianamente, ¿sí?, para que estos conocimientos, relacionándolos con la vivencia diaria, nos vaya dando su lectura. Los típicos canteros que tenemos en Córdoba o los divisorios de senda, que tienen 3-4 cuadras de largo, ¿sí?, sin haberle previsto juntas, con lo cual el empuje por los aspectos térmicos, observen ustedes la deformación que ha generado en este cordón, y hasta se le ven muy marcadas fisuras, siguiendo todos los manuales del caso. Es decir, como acá ha tenido una elongación mayor que en la parte de abajo, las fisuras están en la parte superior, en este caso, pues el hormigón no resiste la tracción, ¿sí? Todos estos ejemplos que podemos ver en la calle, es decir, a ver, estas juntas son juntas de variación térmica, porque estos pavimentos de gran extensión necesitamos preverles una luz suficiente para que puedan tener esas variaciones dimensionales. Y lo otro que también surge es que aunque hayamos previsto una junta, se nos van a hacer juntas solas. Sí, pero yo la quise por acá, va a aparecer otra, ¿sí? Ley de Murphy. Todo lo que puede pasar, pasa, ¿sí? En grandes paños de ladrillo visto. Sí, el ladrillo visto se mueve, sí, como hemos visto recién, se mueve, ¿sí? Y en la medida que la longitud de esos paños, el tamaño de esos paños sea mayor, hay que preverle las juntas respectivas. De ahí que estos son juntas en grandes paños de mampostería, y no solamente en el paño de mampostería, sino en las cupartinas. Recuerden que cupartina es toda aquella pieza que está cubriendo un muro, que lo está cubriendo, ¿sí? De la misma manera, esto es un sendero hecho de hormigón in situ, tiene como unos 50 metros de largo. Acá hay una parte que ya se ha llenado y se ha texturado, y ahí ven las reglas puestas para seguir con el resto. Y en la medida que se lo va llenando, se lo va cerrando, ¿sí? Generalmente hemos echado mano a decir, bueno, se deja una regla puesta para generar una junta de encuentro. Como al retirar esa regla se producen los desprendimientos de borde, la tendencia desde hace varios años, e inclusive por el menor costo de estas máquinas, es que se la haga pasándola con un disco y que corte todo el espesor de la pieza de hormigón. Bueno, y las cosas también se mueven en función de la humedad que tenga, ¿sí? Como decíamos, el agua nos ha complicado y nos va a seguir complicando el resto de nuestras profesiones siempre. Lo que más nos va a estar complicando es por la evaporación del agua de amasado en los materiales. Es decir, como hacemos mucha obra húmeda,
tanto sean morteros de asientos, revoques, hormigones, etcétera, todos esos materiales van a ir perdiendo el agua. En la medida que pierden el agua, que este es un proceso irreversible, ¿sí? No es que lo puedo mantener húmedo vitaliciamente, ¿sí? Esa pérdida de agua nos va a empezar a traer complicaciones. Y lo otro es por los cambios del tenor de humedad de los materiales, que esto va a ir variando según la humedad ambiente o el medio de trabajo donde se encuentre cada material. En la medida que los aglomerantes, ¿sí? Tengan una mayor cantidad de agua que es necesaria para la reacción química y para el mezclado, debemos procurar que esa cantidad de agua sea en un revoque, en un alisado, en una carpeta, en el hormigón que hagamos, siempre sea de la menor cantidad posible, ¿sí? En la medida que más agua tenga, más retracciones tendrá posteriormente y nos va a generar mucho más conflicto en obra. De que no es solamente cuando llenamos una losa que la menor cantidad de agua posible le va a aumentar significativamente la resistencia, sino que, aparte de ese efecto benéfico, vamos a tener muchas menos retracciones. Habrán notado los que han usado hormigón elaborado que si uno compara el hormigón hecho en obra, bien hecho, con respecto al que uno compra hecho, el que uno compra hecho a las pocas horas tiene más significativas retracciones que el que hemos hecho en obra, ¿sí? Lo cual implica tener una mayor cantidad de cuidados en el curado. Y esas retracciones por origen hídrico va a depender también de la granulometría de los áridos. Recuerden como dogma, porque esto está relacionado con la física directamente, que es siempre conveniente que en toda obra húmeda que hagamos, conviene que el árido que empleemos sea el más grueso posible. Mientras más grande sea el árido, va a estar reduciendo la retracción del resto de la masa, de cemento, agua y arena, ¿sí? Sí, siempre conviene que los áridos que empleemos sean los más grandes posibles, no solamente van a ser más baratos, van a tener una relación de agua de coeficiente de aporte distinto, sino que van a hacer que estas mezclas se retraigan mucho menos. Y recordémonos que desde el punto de vista hídrico están estas dos palabritas que ya le había mencionado Enrique en una charla y otro de los profesores también, que es la típica que llamamos como absorción y la otra que es la adsorción, ¿sí? Cuesta pronunciarlas distintas, pero son dos fenómenos que nos traen dos problemas también distintos. Esta no nos complica, ¿sí? Acá se asocia el agua con las moléculas del sólido, ¿sí? Y esta es la que nos va a estar generando los cambios volumétricos más significativos. Mientras que la absorción va a estar más relacionada con la variación del tenor de humedad, ya sea del tiempo o donde esos materiales se encuentran. De ahí que en las maderas, por ejemplo, que nos va a estar complicando esto, ¿sí? Y no tanto la variación del tenor de humedad cotidiano. Si lo empezamos a meter ahora, teniendo eso más o menos como base, es decir, damos una recapitulada hasta ahora. Todos los materiales que usamos se mueven. Y esos movimientos tienen un origen mecánico, hídrico o térmico. En la medida que mayor temperatura, mayor salto térmico genere, los movimientos son mayores. En la medida que mayor esfuerzo haya, la deformación mecánica es mayor. Y en la medida que la cantidad de agua presente sea mayor, mayores van a ser los problemas, ¿sí? Eso como para ir cerrando una conclusión, así vemos qué es lo que nos pasa con cada uno de ellos. En los revestimientos, revoques, enlucidos, terminaciones, paredes, cielos rasos, carpetas, etcétera, que si le pusiéramos poner un nombre general lo llamamos extendidos, ¿sí? Los problemas que vamos a tener típicamente son adherencia y retracciones, como para irle poniendo un nombre propio, y vamos a ir dilucidando, después espero la participación de ustedes para que en el planteo de algunos casos, que vamos a estar teniendo después,
vayamos dilucidando entre todos, decir, che, qué problema es y por qué puede haberse generado. ¿Sí? Cuando estamos haciendo revestimientos con material que se aporta a una pared o un piso, nombre genérico de aplacados, pueden ser pisos pétreos, cementillos, cerámicos, etc. Y nuestro problema va a ser la adherencia y las juntas. Particularmente este tema de la adherencia es que al ir surgiendo materiales nuevos, bueno, digamos, que se van incorporando como al mercado, en realidad como absolutamente nuevo no hay nada, estamos enfrentando problemas con otras modalidades, particularmente en el tema adherencia de pisos y de revestimientos. En estos extendidos, en donde, ¿qué podemos decir de nuevo sobre el revoque? Bastante, ¿sí? No de nuevo, pero digamos como que nos permite repasarlo un poquito. Empezamos a ver que, por ejemplo, veamos sobre el tema revestimientos. Uno ve una placa como esta, decimos, che, a ver, se ha generado una fisura, este es un borde de pileta de natación, donde tiene el clásico borde de las losetas atérmicas en el perímetro, y luego este tipo de cerámicos. En otra diapositiva vamos a ver qué sorpresita dio ese cerámico, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que tenemos que analizar en cada uno de estos casos? La absorción de agua, la estabilidad dimensional, ¿sí? La variación de esa medida, la abrasión que haya sufrido esos pisos, impacto y los agentes térmicos externos. Esta listita, si la tenemos como presente, nos permite hacer una radiografía un poco más clara de las distintas situaciones que se nos van a presentar. Tendría que haber traído los anteojos de media distancia, traje los anteojos cerca y ahí me quedó complicado esto. Bueno, sobre revestimientos, revoques. Tengamos presente esto. Los tipos de revoques más usuales en albañilería, ¿sí? Tenemos lo que llamamos multicapas exteriores. Sí, multicapas son un nombre demasiado ostentoso quizás, pero tengan presente que un revoque exterior habitual son 3 capas. Una base hidrófuga, el grueso y el fino. Cada una con su función, ¿sí? Luego tenemos multicapas interiores, donde tenemos grueso fino o un grueso más una terminación distinta, o los que tenemos como bases como revestimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el tema revoques? ¿Sí? Dosajes. Habitualmente el dosaje de los materiales en una obra lo hace el capataz o el albañil o el contratista con una definición, o más gordo o más flaco, ¿sí? Si esta mezcla está muy gorda, esta mezcla está muy flaca. Dicho, es necesario que tengamos presente por lo menos unos 5 o 6 dosajes de los más recomendables, para que tratemos que toda la experiencia que hay hecha en los respectivos dosajes le podamos sacar provecho para no tener ni consumo excesivo de materiales, tener la menor retracción posible y que responda a esas propiedades que estábamos mencionando recién. Revocar 3 días después de hacer la pared. Che, pero mira, la pared está lista, vamos largando. No, a ver, ¿por qué no te busco otra cosa? ¿Sí? Hay que darle tiempo a todos esos materiales que hemos trabajado por vía húmeda, que tengan el asiento necesario, ¿sí? E inclusive que la pared hasta haya perdido algo de humedad hasta ese punto, si bien antes de revocarla hay que saturarla nuevamente. De ahí que hay que regar este paramento de manera que el muro esté absolutamente saturado y no le quite nada de agua a las mezclas que le empezamos a poner arriba. Nos encontramos con algunas superficies que tienen muy poca absorción. El ladrillo noche se absorba todo, le tira un balde de agua y se lo traga ahí nomás, ¿sí? Un bloque cerámico también, el de cemento ya no. Y en una losa, o una viga, o una columna, vemos que tiene muy poca absorción. En esos casos, lo vamos a estar profundizando con otra diapo después, tenemos que generar puentes de adherencia, ¿sí?
para que estas sucesivas capas tengan adherencia con materiales que tienen poca absorción. Recuérdense, materiales absorbentes los podemos vincular muy fácilmente. Es mucho más fácil dejar adherido un ladrillo contra otro que un bloque de cemento contra otro. Es decir, la relación de absorción de agua que tenga uno y otro le va a dar la posibilidad de que se puedan vincular más o menos fácilmente. Cosas obvias, sí, pero que no se hacen en obra, que decir, che, a ver, por la mañana revoca la cara oeste y por la tarde revoca la cara este, sí. No revoquemos la que va a estar con el mayor asoleamiento, sí. Si mantenemos dosajes vamos a tener también tonos también, que sean lo más parejos posible para que no nos afecte todo el tema pintura, ¿sí? Y que todos los elementos con que se encuentre, acero, aluminio, madera, PVC, que puedan generar reacciones, manchas o agresiones entre materiales calcáreos, cementicios con otros metales. Tengamos en cuenta algunas incompatibilidades entre distintos materiales, ¿sí? Si tenemos un mortero muy rico en cal sobre superficies muy ricas en cemento, ¿sí? Por ejemplo, un revoque a la cal sobre hormigón armado. Creo que todos habrán visto casas con algunos años en la cual de golpe se desprendió el cielo raso y quedó la losa limpita, ¿sí? Porque han sido netamente con revoques de cal. O sea, el revoque de cal tiene muy poca adherencia sobre superficies de hormigón armado. A su vez, como habíamos visto antes, aparecen también, como el coeficiente de dilatación entre esos materiales son distintos, también no les ayuda a esa mayor vinculación o adherencia entre uno y otro. Si ponemos morteros muy ricos en cemento sobre superficies ricas en cal, el mortero de cemento va a tender a una mucha mayor retracción y con mucha mayor tenacidad. Por lo tanto, se va a desprender fácilmente de morteros demasiado ricos en cal. Desde una superficie, desde un muro, digamos, hasta que lo terminemos con un fino, se supone que desde el alisado que hacemos previamente hasta llegar al fino, cada una de esas capas debiera tener menor cantidad de cemento. Repasemos. Lo que hacemos sobre el muro, más rico en cemento. La siguiente capa del grueso menos y el fino menos. Si fuera la inversa, iríamos contra lo que hemos dicho antes. Imaginen que sobre un grueso hecho netamente con cal y arena, le aplicáramos un fino con mucha cantidad de cemento. La retracción que va a estar sufriendo ese revoque fino se va a desprender por láminas o por capas o por costras de ese revoque grueso, ¿sí? Y estas cosas, si uno empieza a observarlas cotidianamente, las vamos a ver con quizás demasiada frecuencia, ¿sí? Vemos que de un grueso hecho hoy, lo vemos para el otro día y está todo cuarteado. ¿Sí? ¿Y cómo se cuarteó? Mira, en forma de rayitas en las más variadas direcciones. Esa es fisura por retracción, ¿sí? No, se nos retrajo en sentido vertical únicamente, a ver cómo pusieron reglas. Depende de cómo se hayan generado esas fisuras, van a ser los orígenes de retracción. Pero típicamente dependen a esta falla de que la albañila sea la mezcla gorda, que es más fácil que adhiera, que es más fácil cortarla con una regla y con un fratacho, pero eso genera importantísimas retracciones posteriormente. Algunas incompatibilidades, ¿sí? El yeso es una cosa que nos va a estar generando varios conflictos. Por ejemplo, si en un hormigón de un contrapiso llegamos a incorporar restos de limpieza de obra y le ponemos yeso, transformamos ese hormigón en... ¿Estamos por decir algo o no? Si a este contrapiso le agregamos yeso, lo transformamos en un hormigón expansivo.
Una anécdota al respecto. Hace unos cuantos años atrás nos llaman de un estudio jurídico que administraba varios departamentos, una torre que está cerca de una importante iglesia de Córdoba, ¿sí? Mirá, los inquilinos están diciendo que se están hundiendo las paredes. En la torre tal, sí, en esa torre, ¿cómo se van a hundir las paredes con una estructura de cemento armado? Las paredes son simplemente cerramientos. No, se están hundiendo las paredes. Bueno, partimos a ver. Llegamos, uno quería abrir las puertas, pegaba en el piso, ¿sí? O sea, que al estar dentro no veía que el piso había tomado una altura tal, con lo cual, viéndolo, la lectura era que las paredes se habían bajado. Haciendo las recorridas y las primeras consultas del caso, resulta que todos los tabiques interiores lo habían hecho con placas de yeso, marca Aldrillo, esa plaquita de 10 centímetros de ancho con encastres, y todos los sobrantes, ¿dónde fueron? Al contrapiso, ¿sí? Cuando se limpieza de obra y terminar. Eso hacía que a 7 años de terminada la obra, se empezaron a levantar los contrapisos, ¿sí? El yeso que se le había puesto ahí adentro hicieron que esos hormigones fueran expansivos. Se imaginan lo que eso implica, ¿no? Hay que levantar piso por todos lados, sacar todos esos contrapisos, con un edificio funcionando y con gente viviendo dentro de los departamentos, ¿sí? De ahí que eso que está remarcadito acá, remarcadito no. El yeso incorporado a los hormigones, sean estos hormigones ricos o pobres, genera hormigones expansivos. No hacía la inversa, si al yeso le agregamos cemento, típicamente quien ha trabajado con yeseros ve que para darle mayor resistencia mecánica le agregan cierta cantidad de cemento al yeso, cosa que esa mezcla sí es positiva, pero no a la inversa. Sin duda que si sometemos a los morteros al calor, pero logramos que ese calor no le haga perder humedad, ¿sí?, es algo muy favorable para el fragüe y el endurecimiento. No así si los dejamos simplemente expuestos. Si quedan expuestos para el sol o el calor de vacía, aumentamos las retracciones terriblemente y todas las posibilidades de que se desprenda del sustrato, ¿sí? De ahí que los revoques que habitualmente los albañiles lo hacen a su gusto y placer, debería ser un tema hacerle un mayor seguimiento, ¿sí?, para ver las condiciones que se hagan, para tener la menor posibilidad de que se generen defectos posteriormente. Para obtener revoques impermeables. Sin duda que uno de estos pasos es que debiéramos mezclar cemento, como típicamente aglomerante hidrófugo, con arena fina. ¿Por qué arena fina? Para lograr hacer una película del menor espesor posible. En la medida que más espesor tenga, aumentamos retracciones, ¿sí? Y empezamos a ver cómo se relaciona todo con todo. La clase una vez, la otra vez de los materiales cuando cavamos, ¿sí? Cómo son las soluciones para las aislaciones de hidrófugos en muros, ¿sí? Cómo se van relacionando todos estos temas, ¿sí? Arios finos con una granulometría controlada, usando la menor cantidad de agua de amasado posible, ¿sí? De ahí que hay una palabra que debiéramos desterrar de la construcción que se llama castigado hidrófugo. Está hasta en los libros, ¿sí?, y hasta en los manuales de SICA y de todo esto. El castigado no es ninguna aislación hidrófuga, ¿sí? El castigado es un ensuciado de la pared que lo hacemos para que sea puente de adherencia. Si queremos hacer un revoque hidrófugo de base, tenemos que mezclar cemento y arena fina, una crema sobre una pared muy saturada de agua y venir tapando todos los poros. Casi, como decimos habitualmente, como si el bizcochuelo lo estuviéramos cubriendo con dulce de leche, ¿sí? Que hoy nos tienen bizcochuelo con dulce de leche, ¿no es cierto? Eso, justo para esta hora, ¿sí? Si a ese mortero le hemos puesto mucha agua, vamos a tener muchas retracciones, dejó de ser hidrófugo, ¿sí? Si al muro no lo hemos saturado suficientemente, le va a quitar agua a este mortero, va a generar fisuras, por lo tanto no va a ser hidrófugo.
Este tema, disculpen que lo cuente así, parece hasta medio pavo, pero les cito casos. En una circunstancia, trabajando por una cooperativa para mejorarle la producción, había un plancito de 40 casas que se habían entregado hace unos 3 meses atrás. Vienen las primeras lluvias, andanada de 40 reclamos por ingreso de agua por la pared sur. Casas recién terminadas, a todas le entraba agua por la cara sur. Haciendo las indagaciones pertinentes para ver, che, pero recién terminadas, pintadas, que le esté entrando agua, y hablando con las cuadrillas que habían trabajado allá, no, mira, arquitecto, pero yo lo hago como corresponde hacerlo, con la base con el concreto, luego el grueso y luego el fino. Sí, ¿cómo puede ser? Siguiendo todos esos procedimientos, y las fisuras estaban, ¿sí? Pasándole a ver, ¿cuándo le hacen? Y bueno, por la mañana temprano le hacemos esta base hidrófuga, al mediodía le hacemos el grueso, y a última hora de la tarde el fino. ¿Sí? Ese todo junto, que para ellos, le digo francamente, para ellos es como un orgullo, porque sabe el arquitecto, si no, el revoque se quema. ¿Sí? Ese se quema. ¿Qué se quema? Bueno, cuando le da el sol y todo eso se quema. Bueno, a ver, veamos qué es eso que se quema. Resulta que al tener una pared de base, a ver, no, vamos a considerar que esta pared fuera bastante más grande para poder ampliar el revoque, ¿sí? Si acá hacemos esta primer capita, que tendrá 3 o 4 milímetros a lo sumo, de un concreto fino, ¿sí? En esa, sin duda, se van a producir retracciones. Las veamos o no las veamos, pero se van a estar produciendo seguramente. Si le dejamos el tiempo suficiente, ¿qué va a suceder? Luego, cuando apliquemos el grueso, que va a ser una capa bastante mayor, ¿sí? Va a haber retracciones, y mirá, a la mezcla, el albañil en este caso la hizo demasiado gorda, de ahí que hay algunas fisuritas por ahí. Bueno, pero ¿qué va a ser como lo interesante? Que esas fisuritas no coincidan con las que se hicieron antes. Y luego el fino, con lo cual, el fino, ustedes saben que hay que tapar todos los errores que vinieron cometiendo. Este fino, si llega a haber fisuras, también se va a producir eso, que sean en otro punto. Si esto lo hicimos simultáneamente en el mismo acto, las fisuras son pasantes, ¿sí? Con lo cual es como si no hubiéramos hecho nada, porque va a haber fisuras de un lado a otro. Y esas fisuras, ser capilares, ¿se acuerdan lo que veíamos con Enrique? De que el capilar, al tener secciones muy reducidas, pasa a ser un absorbente de agua. O sea, esa micro fisura son literalmente absorbentes de agua cuando pasa el agua de lluvia. Cuando este problema uno tiene en una pared de una casa, llevadero, digamos, que abrirla, repararla. Cuando uno tiene 40 casas, ¿sí? Es bastante más complicado, ¿sí? De ahí que, bueno, les voy como comentando estas vivencias, por uno empieza a ver la trascendencia que tiene a veces estas palabritas. Che, no es tanto. No, cuando lo trasladamos a la realidad tiene un efecto bastante significativo. En los revoques interiores decimos, che, bueno, acá no está el problema de hidrófugo, no, pero podemos tener, sí, muchas retracciones. Y ojo que si llegamos a hacer revoques interiores muy ricos en cemento, nos puede aparecer otro problema, ¿sí? La cal sigue existiendo y va a seguir existiendo por séculos y séculos, no que tratemos de reemplazarla con cementos de albañilería en algunos casos. Pero el problema es que si tenemos muros revocados con un tenor de cemento muy alto, podemos empezar a tener condensaciones interiores. Recuerden algunos dogmas pero de los buenos, ¿no? ¿Sí? Porque hay otros que más vale ni seguirlo. En donde decimos los baños y cocina, no se emplea pintura al látex, ni se emplean revoques muy ricos en cemento, sino predominantemente cal. ¿Qué logramos con eso? Que en estos dos locales, que son netamente húmedos, haya un intercambio de humedad entre el aire y esos revoques. Si no lo hubiera, tenemos condensaciones, más hongos, más manchas, etc. ¿Sí? Bueno, una reiteración sobre esto.
sin duda con el grueso lo que estamos haciendo es que tratemos que no sea más de 15 milímetros, tratemos, según la calidad del albanil para las paredes que haya hecho. No solamente vamos a estar gastando más, sino empezamos a sumar todas las posibilidades de retracciones. Y que el revoque fino no debería tener más de 3 milímetros a 5. Si tenemos más de eso, está muy bien hecho, muy parejito, al poco tiempo, 3 meses, 5 meses, y hasta 20 años le van a seguir apareciendo fisuras en construcciones inicialmente muy bien hechas, ¿sí? Esto que decíamos recién, recuérdenlo, es imprescindible permitir el fragua y endurecimiento de cada capa de revoque para que las retracciones de uno no afecten las retracciones de la otra capa. Hay que hacer de ese tiempo, cosa que quien está en la producción de obras sabe que la gente se resiste mucho a esto. Por decir, monto andamios, caballetes, más vengo haciendo la base y después quiero hacer el otro y después hacer el otro, pues ya están todos los andamios puestos, ¿sí? Hay que poner las condiciones para que dé el tiempo necesario y no generen estas patologías. Bueno, vamos reiterando esto. Hoy hay varias versiones también, en donde aquel típico revoque tricapa sigue siendo ya más parte de la construcción tradicional. Y hoy con las mezclas premezcladas, preelaboradas, mezclas premezcladas, suena medio redundante, ¿sí? Es que permite que con una sola capa uno resuelva la base hidrófuga, el revoque grueso y el revoque fino. Sin duda que estas son variantes más costosas, ¿sí? Pero también sabemos que en nuestra profesión lo de costos hay que verlo de distintos enfoques. Si acá tenemos todo un costo de montar andamios, esto nos implicaría bajar con el alisado hidrófugo, subir con el grueso, bajar con el fino, dejarlo tiempo entre uno y otro, por supuesto, y después venir pintando. Si tomamos esos aspectos en cuenta, ya este revoque monocapa pasa a tener una ponderación distinta. Dado que estos son de alta productividad, lo más probable es que no se la ve en este caso, pero adentro hay una maquinita que está produciendo mezclas, ¿sí? Se aplican muy rápidamente por la cantidad de aditivos químicos que tienen, les favorece muy buena adherencia. Recuerden que los revoques de cal tienen mala adherencia en el cerámico y en el hormigón. A este muro medianero estaría implicando, antes de lo que decíamos recién, antes de esa base hidrófuga, un castigado. Se le sumemos, pasaron a ser 4 capas. Castigado, base hidrófuga, grueso y fino, ¿sí? De ahí que, ante esas ventajas cualitativas, es decir, cuantitativamente es muy probable que la otra técnica puede costar un poco más barato en cuanto a materiales, pero implica una cantidad de los hombres bastante mayor. De ahí que esta es la típica aplicación de un revoque monocapa en la cual estaban haciendo 2 pisos por día, ¿sí? Pero que queda terminado con 2 pisos por día. Un mini recordatorio, tengamos presente que cuando podemos suponer mayores retracciones o bases difíciles, ¿sí? Como el hormigón armado, ya hay marcadamente en plaza, creo que esto se lo había mencionado, vos se lo había mencionado Enrique, o en otro profesor, el tema de las mallas plásticas, como armaduras de revoques, ¿sí? La particularidad de estas mallas plásticas que tienen alta resistencia ¿se acuerdan que los cementos y cales son netamente alcalinos, ¿sí? De ahí que tienen que ser materiales que resistan la alcalinidad de los revoques, pero estas mallas constituyen a hoy un muy interesante auxiliar. Retomemos esto del puente de adherencia. Cuando tenemos superficies de hormigón, sea en una pantalla, en una viga o en una losa, indefectiblemente tenemos que recurrir a este castigado. Y recuerden que este castigado es solamente un puente de adherencia, no existe el castigado hidrófugo. Una pared sucia, no es que la hemos manchado con cemento de arena, el agua pasa igual, ¿sí? Estos en realidad son puentes de adherencia.
Hoy hay una instancia, digamos, de alguna manera novedosa en que, como cada vez estamos usando más los bloques de poliestireno expandidos con viguetas, ¿sí? Primero, hay algunos que recomendaban ponerle una malla de metal desplegado, lo cual era toda una complejidad ir poniendo esa malla conjuntamente con los bloques. Luego los bloques aparecieron ranurados. Y hoy recurrimos más a morteros adhesivos. Esto, así el que lo haya hecho no, pero a alguno puede parecer raro, que es morteros adhesivos para cerámicos, morteros cementicios, a los cuales son cargados con una llana sobre el poliestireno, en espesores lo más reducidos posibles. Como estos morteros tienen muy buena capacidad de adherencia, ¿sí? Lo estamos fijando sobre el poliestireno y a partir de ese se pueden aplicar las otras manos de revoques, ¿sí? De ahí que entonces una mano, una llaneada con mortero adhesivo le da un sustrato para que en este tipo de poliestireno le podamos aplicar el resto del cielo raso aplicado. Si tomamos los pisos, pasando los pisos, cuando decimos, che, solado es este conjunto de piso más contrapiso, a la cual estamos pidiendo como las funciones más típicas, ¿sí? Pero también a veces le estamos pidiendo funciones bastante distintas, que sea atérmico, que no haga ruido, que sea antideslizante, antipolvillo. El que haya trabajado en industrias sabe que los pisos en las industrias tienen requerimientos altísimos, ¿sí? No es lo mismo que para una vivienda o para un taller. ¿Qué funciones cumple este conjunto? ¿Sí? Che, pero todo el mundo sabe que sirve un contrapiso, una carpeta. Demos una repasadita por las dudas. Muchas veces en la facultad solemos decir que el contrapiso en realidad es la fundación del equipamiento. Cuando estamos en planta baja, ese contrapiso que hacemos es para que mobiliario, equipos, vehículos, personas, etcétera, las cargas puntuales que eso genera, los distribuyamos en una superficie de cierta rigidez sobre un sustrato de tierra o de arena o de suelo compactado. Y habitualmente cuando le ponemos una carpeta sobre el contrapiso, la llamamos ¿cómo? Carpeta niveladora. ¿Salió mal el contrapiso? A ver, pues si me equivoqué en el contrapiso, si las reglas las puse así, si tengo que nivelar, ¿sí? ¿Por qué llamamos carpeta niveladora? Si el contrapiso lo hicimos bien, es decir, pusimos reglas, cortamos, sacamos nivel, etcétera, el contrapiso sale bien. ¿Por qué carpeta niveladora? Esto es una sacudida porque, a ver, en la construcción hablábamos hace un rato, tenemos una cantidad de palabras que la usamos muy mal, pues significan otra cosa, ¿sí? Si echamos mano a aquellas históricas lechadas o lechinadas, ¿sí? Que se recordarán ustedes que en la época de nuestros abuelos, para hacer una pintura hidrófuga, era cemento con leche, ¿sí? La leche le daba la grasa necesaria, de ahí que le llamamos lechada. Era una pintura hidrófuga. Sí, no usamos más leche, ya ahora lechada le llamamos a cemento y agua. Tendríamos que llamarle cementaguada, ¿sí? Alguna cosa, pero que nos está diciendo que es, ¿sí? Esto otro decimos hace un rato, el castigado hidrófugo. Pero lo van a ver escrito en el libro, que el castigado no es para una aislación hidrófuga, el castigado es un puente de adherencia. Y la carpeta niveladora, en realidad, es una aislación hidrófuga. O sea que esa carpeta es una aislación hidrófuga. ¿Sí? Crucial. Ya vamos a estar viendo los análisis de casos luego, qué pasa con esa carpeta, no le hemos dado ese valor hidrófugo, la cantidad de patologías que nos va a estar generando, ¿sí? De ahí que creo que a todos nos pasa que uno va tomando nombres y palabras y modalidades que existen, pero hace falta sacudirse un poquito y decir por qué. Por ahí uno recuerda que encuentra en algunos libros que dice el cimiento debe ser 15 centímetros más ancho que el muro que porta, ¿sí? Supongo lo habrán visto escrito o escuchado por ahí. Sí, pero no tiene consiste, es decir, el cimiento tiene que ser del ancho que lo calculemos, sea que el muro tenga 30, 20, 40 de ancho, lo que fuera. Digamos, esa tiene una partecilla de verdad que por el ángulo de transmisión de las cargas, si es de
hormigón sin armar, pero es absolutamente falso, ¿sí? Es decir, el ancho del cimiento va a ser el que le demos por cálculo y no en función del espesor del muro. ¿De qué? Esa carpeta entonces tengan presente que es una aislación hidrófuga, ¿sí? Siempre hablando en planta baja. Cuando ya estamos en piso sucesivo, esa carpeta pasa a tener otra finalidad, ¿sí? Pero con este conjunto, ¿qué vamos a estar buscando? Un soporte estructural, ¿sí? Para que lo que apoyemos sobre eso se mantenga. Aislación hidrófuga. Hablaba otros días con una alumna de Bariloche y sobre la especial precaución de cómo aislan en ese contexto los contrapisos y los pisos. Uno puede tener muy bien aislados muros, techos, todas las precauciones del caso, pero el frío va a estar por el suelo, vamos a estar teniendo frío permanentemente. O sea que tenemos que inclusive pensar en aislar el suelo. Sí, en Córdoba, está bien, Córdoba no nos preocupa mucho, pero cuando nos toquen obras para otros lados, tenemos que tener en cuenta también esa variable, que a veces necesitamos aislación térmica en los pisos, ¿sí? A su vez que los contrapisos, para nuestro modo de hacer, son alojamiento de una gran cantidad de cañerías. En edificio en altura, ¿cuál es la utilidad principal del contrapiso? ¿Qué le metemos por el contrapiso? ¿Caños de gas? Sí, ¿dónde para poner los caños de gas? En ningún lado. Porque mira, si vamos por las paredes, no puedo meter por un espacio privado, tengo que ir por los espacios públicos e ir entrando para cada uno de los departamentos. Por las paredes, y uno no va a ir cortando columnas, pantallas, lo que fuere. La única que nos queda son los contrapisos, ¿sí? De ahí que esos contrapisos le vamos a estar pidiendo que tenga su soporte también, que tenga resistencia, pero que al mismo tiempo nos dé la capacidad para alojar cañerías internamente. Y a su vez, si le estamos poniendo servicios de calefacción, todas esas terminan, o como piso radiante, o como losa radiante, ahí empezamos a usar todas esas capas. De ahí que contrapisos y carpetas, como terminaciones superficiales también, le empecemos a ver que tienen bastante complejidad, tienen bastantes roles, y por esos mismos roles muchas veces se nos hace más complicado el uso. Bueno, a ver, un repasito por obvio. En la medida que estamos en planta baja, este suelo, mientras más compactado lo hayamos trabajado, mejor, ¿sí? Le vamos a estar pidiendo muchas menos solicitaciones a este contrapiso. Pero imaginemos otra situación de uso del contrapiso. Estamos haciendo un edificio en altura, en donde todos los muros que estamos usando, por supuesto que son tabiques, en la cual, desde el primer piso en más, esos tabiques donde apoyan en sus respectivas losas, ¿sí? Ahora, cuando este edificio, imaginemos Nueva Córdoba, hemos tenido que fundar a 21 metros, ¿sí? Todos los tabiques divisorios de planta baja, ¿dónde lo apoyamos? Che, le voy a hacer un cimientito. No, ¿qué cimientito? Si estos son suelos malísimos, tendríamos que hacerle este murito un cimientito a 21 metros. Ah, no, pero mira, justo tengo una vía riostra pasando por acá. Bueno, suerte, justo nos encontramos una vía riostra, pero no quiere decir que nos vayan a estar coincidiendo. ¿Dónde lo apoyaríamos? Y se pide participación, así nos vamos metiendo todos también, ¿sí? En un contrapiso armado. Si decimos, che, de golpe esto que era un contrapiso, sí, contrapiso armado suena medio peleado, porque si hago el contrapiso con hormigón pobre, con cal y demás, y lo armo, no, ¿sí? Pero bueno, a ver, será una losita de 5 o 7 centímetros, que me haga el efecto de contrapiso, y si lo termino prolijo, de carpeta, con lo cual me está sirviendo de aislación hidrófuga, de contrapiso, de carpeta, y como soporte de todos los tabiques de planta baja, ¿sí? Hay que, cada tanto hay que sacudir el concepto de qué es un contrapiso, qué es una carpeta, qué es una lechinada y qué es una carpeta de nivelación. Que por ahí esta carpeta es de aislación hidrófuga. Sí. ¿Cómo hacemos los contrapisos aislados? Para aislar, para evitar las partes de Bien. La práctica más habitual que conozco yo, ¿sí? No he trabajado en el sur, así que no te sé decir mucho, es que en esos contrapisos usar aislantes térmicos de baja absorción de agua,
poliestireno poliestireno expandido de alta densidad, poliestireno expandido extruido, ¿sí? Sobre la cual llenamos los contrapisos. Hay un día, che, suena medio exótico. Sí, está bien, por supuesto suena exótico. ¿Cómo hacíamos, o se siguen haciendo, los hornitos de ladrillo para cocinar pan? ¿Tienen presente cómo son las capas del hornito para hacer pan? Sí, la base. Bien, y de la base para abajo, ¿qué le agregan los que saben hacer los hornitos para que no pierda temperatura? Sal, vidrio, tal cual, ¿sí? Mira, cuando yo ando por atrás de la sierra y ves el uso del guano del caballo que le dan, inclusive para teñir cerámica, es interesantísimo. Dice, che, la cantidad de cosas que uno olvida por irse tecnificando, ¿no? De ahí que el tema es que uno tenga una base de un material lo menos conductor posible, acorde a esa casa, porque decimos, che, esta casa va a ir con todo, con pisos radiantes y demás, no tengo que tener una muy buena aislación en el suelo. Es decir, pero ¿qué tendría que darse? Que esa base de contrapiso nos garantice una resistencia tal como la que veníamos pidiendo al contrapiso, ¿sí? Para que tenga finalidad que no sea de aislante térmico y al mismo tiempo que pueda cumplir esas otras funciones que le asignamos para un contrapiso. Bueno, esto quedó en rojo para repasarlo. En planta baja, la carpeta es la aislación hidrófuga que evita el ascenso por capilaridad, ¿sí? Bueno, son algunas definiciones medio como obvias, vamos a pasar esto. Hay algunos pisos que podemos hacer sobre el terreno natural, ¿sí? Pero otros que necesitan un asiento, un mortero de asiento, y hay otros que se aplican pegándolos por distintas vías, ¿sí? Esto es como para repasar propiedades, pero no apunta tanto a una clasificación. Por ejemplo, el típico piso de estaciones de servicio, ¿sí? En el cual son alisados cementillos sobre una base de hormigón relativamente fresca, cuando ha completado su fragua y está comenzando con el endurecimiento, se le aplican estas mezclas ya hechas con colorante inclusive, que nos permite terminar un piso in situ, ¿sí? De muy alta resistencia mecánica. Sí. Una preguntita. Esos pisos, la junta de dilatación, cuando se aserra, Sí. ¿es necesario que atraviese toda la masa o superficialmente? ¿O la mitad? Bien. Mira, con que uno tenga el aserrado de 2/3, ¿sí? Se supone que ya el resto del corte se hace solo hacia abajo, ¿sí? De ahí que no implica tomar todo el espesor de esa losa. En eso sin duda que tienen mucho oficio los que hacen obras viales, ¿sí? Que cuando cortan pavimento te dicen con el 50% ya está, ¿sí? La fisura viaja por ese 50% después. Pero eso son para tracción, no para dilatación. Bien, es cierto, perfecto, ¿sí? Es decir, como él dice, esas son juntas en las cuales cuando las estemos cortando vamos a permitir que la retracción que haya dentro de estos paños, ¿sí? Llegue hasta esa junta, y mientras más próximas las hagamos mejor. Ya luego hay una diapositiva con algunas superficies. ¿Vos me decías de juntas de dilatación? Sí. Bueno, en las juntas de dilatación vamos a tener en cuenta el tamaño de los paños y las diferencias térmicas que puedan llegar a sufrir. Una de las primeras diapositivas que habíamos visto que tenemos que estar multiplicando el coeficiente de variación dimensional por la longitud y por el salto térmico que se espere, ¿sí? En esa junta se interrumpe Ahí es junta pasante completa y hay que prever materiales elásticos, ¿sí? Que permitan que ese espacio de junta se siga manteniendo
y algún sellador para que el uso cotidiano no invada esa junta con rellenos, material suelto, etcétera, ¿sí? Y ahí sí tienen que ser juntas llenas. Perdón, yo me había confundido con la junta de retracción y junta de dilatación. Qué audiencia que tenemos, Enrique, bien ahí. Tenés razón, eso. Para lo del aula virtual entonces, las preguntas eran sí, cómo teníamos que hacer si en juntas de retracción o en juntas de dilatación. Para juntas de retracción, la práctica más corriente es el aserrado de estos materiales cuando han completado su fragüe, inician con el endurecimiento, de manera que cuando estos paños tienden a retraerse con haber cortado los 2/3 del espesor, ¿sí?, se sigue marcando por ese punto para que la junta la tengamos en un lugar más controlado. Después de una diapositiva voy a decir, las juntas se van a hacer donde quieran también, ¿no? En el caso de juntas de dilatación, ¿sí?, ahí tiene que ser el corte pasante y garantizarnos que para que siga siendo junta de dilatación, rellenarla con algún material elástico y que mantenga esas propiedades durante el tiempo. Bueno, otro de los pisos que colocamos directamente sobre el terreno son los que conocemos más como habitualmente como pavimentos articulados, como pavimentos de hormigón y de carpetas asfálticas, ¿sí? Estos acá, en general hay un tratamiento del suelo previo, compactarlo, nivelarlo, darle las distintas granulometrías para que reciban este piso directamente sobre esa superficie. En cambio, estas son las prácticas más usuales en donde tanto mosaicos calcáreos como graníticos los aplicamos con morteros de asiento. Cada vez creo que lo usamos menos, ¿sí?, pero seguiremos haciendo veredas, seguiremos haciendo supermercados, locales comerciales donde estos pisos son los que tienen su campo mejor ganado. Luego, estas otras variantes de carpetas con endurecedores, mármol reconstituido y pisos industriales. Habrán visto ustedes estas modalidades en varios supermercados de Córdoba, que en vez del criterio de hacer el mosaico en una fábrica, traer y colocarlo en obra, fabricar ese mosaico en una sola pieza in situ, ¿sí? Con lo cual hay que dejar las juntas de retracción y juntas de dilatación previstas. Por supuesto que si van a ser superficies cubiertas, va a ser más importante el diseño de la junta de retracción que la de dilatación, ¿sí? Y estos pisos que usamos en situaciones bastante particulares, pisos técnicos, pisos flotantes, rejillas e industriales, etcétera, hasta hoy se están imponiendo en muchas industrias unos pisos de estas rejillas tensadas que permiten separar el plano de circulación con el plano de trabajo, inclusive hasta en muchas bodegas también, ¿no? Bueno, vamos metiéndonos a lo que usamos más cotidianamente, los que vamos a adherir sobre una carpeta. Cerámicos, grés, porcelanato, baldosa, entablonado, etcétera, etcétera, ¿sí? Históricamente los mosaicos calcáreos, otro nombre mal puesto, porque son hechos con cal. Estos morteros, estos están hechos por una pasta de mayor resistencia superficial, que es la que soporta desgaste, etcétera, etcétera, y luego un sustrato que es netamente de cemento de arena. Pero los llamamos calcáreos, como si estuvieran hechos con cal. Después los mosaicos graníticos no se hacen con granito, se hace con mármol molido. Debemos llamarlos marmolíticos, ¿sí? Es decir, son nombres que han ido quedando, ¿sí? Pero a veces conviene revisarlo y decir, che, ¿son lo que realmente quiere decir ese término u otra cosa? De ahí que se están constituidos por arena, cemento y colorantes, ¿sí? Técnicas que, bueno, se han tenido más en un tiempo, ahora se están volviendo nuevamente el mosaico calcáreo por su fuero y por los colores que se puede lograr. Este típicamente lo asentamos con morteros que tienen que ser lo más plástico posible. Si hablamos de morteros plásticos, tienen que tener cal.
Cualquiera que dé una recorrida por el centro de Córdoba y se recuerde cuando hace unos años atrás se cambiaron todas las veredas del casco chico por unas losetas Blandino, antideslizantes, etcétera, etcétera. Los que la pusieron, uno ve que a las pocas semanas ya había muchísimas baldosas sueltas. En la medida que hago una mezcla rica en cemento con poca agua, relleno el mosaico arriba, 4 golpecitos con la masa y quedó durito, ¿sí? Durito, pero ese se despega indefectiblemente. A un mosaico no necesito solamente asentarlo, sino adherirlo, ¿sí? De ahí que típicamente para esto usamos mezclas ricas en cal o cementos de albañilería en su defecto, porque necesitamos adherirlos. Bueno, los mal llamados graníticos, ¿sí? En donde todo esto, es decir, ¿por qué no se usa más granito? El granito, si no me recuerdo, tiene dureza 8, el mármol tiene una dureza 6, de ahí que hay mucho más riqueza en cuanto a colores de los mármoles y es mucho más fácil y barato para pulirlo. De ahí que todo está hecho con triturados de mármol y más los colorantes que usamos hoy, por supuesto, son todos inorgánicos, siendo que durante varios años lo que se usaba eran colorantes orgánicos que perdían sus propiedades más marcadamente en el tiempo. Todos estos tienen esta capa de desgaste, ¿sí? Que es una capa más rica, en la cual tiene los colorantes o la piedra muy rica en cemento, y un sustrato que es el que apunta a darle resistencia mecánica. Pulido, bueno, no sé si vale la pena el mencionarle pulido, ¿sí? Pero esta que es una maquinita que por ahí uno le considera un poco como en desuso, pueden aparecerlo con otros roles. Les comento una experiencia también hecha hace algunos años, que se sigue haciendo, ¿no? Ha dado bastante buenos resultados. Empezamos a hacer fundaciones por plataformas de hormigón armado. Casitas modestas, ¿sí? Modestas en cuanto al tema superficie, donde la fundación plataforma y no platea, porque platea es cuando la casa apoya en una losa que hace descansar todo el peso de la casa en toda la superficie de la casa. Cambia una plataforma con una losa mucho más delgada, con nervios en la zona de los muros. Los últimos 2 centímetros de hormigonado de esta plataforma se hacía cambiando el ario por mármol triturado. Para el otro día que se había llenado se empezaba el proceso de pulido. O sea que esta fundación, sacudiéndonos las cosas como habituales, servía de fundación, contrapiso, carpeta y piso. O sea, la fundación al mismo tiempo es piso, ¿sí? Bueno, de esta se hizo en su momento con bastante éxito y se siguen haciendo algunas. Quizás medio desacostumbrado por nuestros medios, porque decir, che, ¿cómo voy a hacer el piso en el primer ítem de obra? ¿Sí? Che, pero se cae, se golpea. Ah, sí, pero bueno, a ver, se le da una primera pulida de dureza, se lo deja empastinado, y el sacar esa pastina y el empastinado fino se hace los últimos días de obra, ¿sí? Con lo cual quedan las protecciones dadas. Patología en pisos graníticos. Esta es una casa, acá tenemos, estas 3 imágenes son de la misma casa. Esta es una casa de aquellos típicos chalets californianos que se hicieron en Córdoba, allá por el año 45-50. Y tenía, por supuesto, como correspondía a esa época, todos pisos graníticos. Hace unos 10 años atrás, empezamos a ver que se habían florecido se habían deteriorado las pastinas de la junta, y por todas esas juntas estaba apareciendo humedad. Tan es así que en muchos casos empezaban los desprendimientos de las piedritas laterales. Ante la opción de decir, o levantamos todo el piso de la casa o tratamos de recuperarlo, ¿sí? Algunas sugerencias, lo levantarían y si lo recuperamos, ¿cómo? ¿Qué les parece que podríamos hacer? O si alguien lo ha hecho y le dio resultado o no le dio resultado también, ¿sí? Acá intercambiamos todas las buenas y las malas. Bien, ahora, tomar la junta, ¿cómo harías? ¿Les parece?
Bien. Como él dice, él sugiere hacer un recupero, es decir, el aserrar todas estas juntas nuevamente y volver a hacerle ese tomado. Eso hicimos en esta casa, que con amoladora grande, ¿sí?, se pasó por todas las juntas. El que lo hizo, pobre, parecía un marciano, hace una idea del polvillo que eso genera. Estaba toda la casa abierta, todos los vecinos protestando, porque es un polvillo muy fino que se levanta, que es terrorífico. Bueno, luego echamos mano a pastinas con aditivos químicos, y así está 12 años después. Se aguantó 12 añitos, ¿sí? Pero uno dice, che, con esto le dimos 40 años de vida nuevamente, o 50, no, ¿sí? Se les cuento de lo que resultó bien y de lo que no resultó tanto. Es decir, de ahí que uno ve que, si bien hay algunas que se han notado, se han mantenido en bastante buen estado, pero también han cambiado de color, ¿sí? Es decir, como no eran carpetas hidrófugas, y esto a veces se ponía el mosaico con mezcla de asiento sobre la misma tierra, ¿sí?, el ascenso no lo hace por el mismo mosaico, si está bien hecho, pero sí va a encontrar camino de ascensión por las juntas, ¿sí? De ahí que, como decimos, che, mosaico granítico necesita una base hidrófuga. No lo notaremos nosotros, pero quien en algún momento siga con el estudio, se lo reclamarán después, algo de humedad vamos a tener de ascenso por las juntas. Este otro piso, eso suena raro por la luz, pero parece una superficie lunar casi, ¿no? ¿Sí? Le hemos puesto una luz rasante. Y acá estaba muy bien llenado de las juntas, pero un piso de bastante mala calidad. De ahí que acá empezó la eflorescencia a empezar a hacer saltar piedritas. O sea, el camino del agua era entre la pasta cementicia del cemento y la piedrita. Por ahí viajaba y empezaron, no se termina más, a saltar piedritas, ¿sí? De ahí que, bueno, no se ha reparado todavía, se iban a hacer en estos días, pero recurriremos a aditivos químicos seguramente que le den la mayor adherencia posible, ¿sí?, como para ampliarle vida útil. Pero nos puede pasar por la junta o nos puede pasar por la superficie del mosaico. Otras tomas ven que comparativamente el estado de la junta con el del piso es un abismo de diferencia, ¿sí? Las juntas están perfectas, le diría hoy, pero acá el defecto ha sido por la calidad del mosaico. Uno de los primeros problemas que hay que hacer es hacer una muy buena limpieza, ¿sí? Como estos pisos ya tienen ceras, poet, blem y todas esas cosas, ¿sí?, el tema es tratarlo primero para tratar de remover todos estos materiales, que quede con la adhesión suficiente, cosa de fabricar una pastina del mismo color parecido. Las pastinas que uno hoy compra hecha, recuérdense que durante años la hemos hecho en obra, es decir, es polvo de mármol con cemento blanco o cemento gris más colorante, ¿sí? Las pastinas son eso. De hecho, las pastinas que hoy uno compra hechas tienen bastante poco cemento, de ahí que no tenga que los días uno lo puede rayar con la uña, ¿sí? De ahí que a veces comprar pastina más un poquito de cemento blanco para que se le agregue. De ahí que preparar una pastina del color más parecido, pero incorporarle algún aditivo químico para adherencia. Para evitar también Y es decir, en la medida que más adherencia tengamos, vamos a estar frenando ese aspecto, ¿sí? Bueno, como históricamente siempre hemos usado materiales de mucha absorción de agua, la cerámica está relacionada con la historia del hombre, hemos hecho siempre pisos de ladrillo, aquellas históricas baldosas Alberdi, ¿sí?, que poníamos en locales rústicos, en las terrazas, o en los locales que reciclamos y le damos un look antiguo. Todo esto son materiales de mucha absorción. Recordemos que decimos al inicio, materiales de mucha absorción son muy fáciles de adherir, ¿sí? Un ladrillo con otro lo pego fácilmente, un bloque de cemento con otro ya no lo pego tan fácilmente, ¿sí? De ahí que cuando estamos con lo que llamamos losas, ¿sí? A ver,
losa es una mezcla de caolín. Si partimos una taza está hecho de losa, ¿sí? Ahí tenemos que estamos en las absorciones del orden del 10%. Cuando estamos hablando de los grés es un material que ya no lo usamos tanto, pero son la típica baldosita roja, sumamente dura, ¿sí? Por ejemplo, piso de la terminal de ómnibus. Miren qué paliza que se ha soportado ese piso y los años que lleva, ¿no? Luego, este grés que pasa a ser de una temperatura de cocción mucho más alta, y lo que usamos más actualmente que son los porcelanatos. En los pisos, sin duda que toda persona quiere que sea un piso lo más limpio posible, que no absorba manchas, lo que uno pretendería de una tela, que se aguante cualquier cosa, que se manche la hago fácil para cualquier lavarropa. Bueno, esas mismas condiciones buscamos que un piso tenga, por consiguiente, la menor absorción de agua posible y que no retenga manchas. Mientras más nos acercamos a ese ideal, más difícil se hace adherirlo, ¿sí? Mientras menos absorción tiene a las manchas, menos absorción y adherencia va a tener con las mezclas. De ahí que hoy los porcelanatos ya no los podemos poner ni con mortero de asiento, ni con pegamento cementicio. Hay que ir a comprar pegamento que son, aunque sea una base cementicia, son decididamente plásticos, ¿sí? Para poderlos pegar, pues son materiales que no tienen absorción. De ahí que ya todas las fábricas, los Claucoles, los Weber, los Pegamax, todos esos, ya están fabricando pegamentos especiales para porcelanato, porque con el cementicio no alcanza, ¿sí? Por el hecho que, esto puede uno observarlo fácilmente. Los ceramistas a veces no le dan mucha bolilla, pero la cerámica que vayamos a usar, ponerla del lado del revés y tirarle un poco de agua. Si vemos que esa cerámica rojita se toma el agua ahí nomás, vamos a tener buena adherencia, pero no nos olvidemos de mojar ese cerámico. Por lo menos, antes que lo estemos pegando, pintarlo con un pincel húmedo, ¿sí? No dejarlo saturado en agua, como si fuera un ladrillo, pero todo eso, en cuanto veamos que absorbe un poco de agua, lo pinceleteamos para que tenga un contenido de agua que no le quite el agua al adhesivo solamente. En un porcelanato nos vamos para el otro extremo, ustedes van a ver que tiren agua encima, resbala y queda sequito, ¿sí? Dice, che, este me va a costar muchísimo pegarlo. Dentro de esos dos tiene una gama inmensa, ¿sí? Dentro de los cerámicos habrán visto ustedes que hay unos que son de un bizcocho rojo, que es particularmente absorbente, hay otros de unos bizcochos mucho más claros que absorben menos que el porcelanato, que directamente no absorbe, ¿sí? Entonces, bueno, hace falta que recurramos a adhesivos especiales que ya no son tan cementicios, ¿no? ¿Sí? Ya son más resinas químicas. De nuevo esta tablita, que en la medida que la absorción va bajando, esta no es, uno puede consultarla por cualquier libro, pero también sería importante que los fabricantes nos vayan dando esa información, así como la del PEI. Se recuerdan ustedes que el PEI es una técnica de clasificación según la resistencia superficial a la abrasión, ¿sí? También, creo que es la que viene, dame un segundito, a ver si estaba por acá la de la Junta. Bueno, ahí las vemos ya. Temperatura de cocción, bien. Fíjense que un detalle en esto. En la medida que va aumentando la temperatura de cocción, van siendo piezas mucho más absorbentes, mucho más resistentes y menos absorbentes. Tomemos el ejemplo de un ladrillo. El ladrillo que quedó en la periferia del horno, que le llamamos ladrillo bayo, ¿sí? Tiene poca resistencia mecánica, absorbe todo el agua y se adhiere muy fácilmente.
El ladrillo del otro extremo que tenemos en la boca del horno, que salió medio azulado y que suena como a metálico, es porque un ladrillo que empezó a fundirse, ese vallo no llegó a los 400, 500 grados. El horno llegó a los 1200, 1300. Empezó a fundirse, pasando a ser un vidrio y después un metal, ¿sí? De ahí que el grado de temperatura le va a variar las propiedades significativamente. Por supuesto que un piso cocinado para temperaturas más bajas es mucho más barato que un piso cocinado a temperaturas más altas. Bueno, el tema juntas va en directa relación con el tamaño de las piezas, ¿sí? A piezas más grandes tenemos que dejar espesores de juntas mayores.